Bien, buenas noches, amigos del Facebook. Esta noche he querido compartir con ustedes un tema interesante desde mi punto de vista, poco tratado y que puede prestarse a algunas confusiones, tanto por la Policía Nacional del Perú como algunos colegas de la defensa e incluso representantes del Ministerio Público. Sepan ustedes que en un procedimiento policial, el policía, ¿qué facultades tiene? ¿Puede el policía intervenir? ¿Puede retener? ¿Puede detener? ¿Hay diferencia en estos conceptos? Esto es lo que vamos a tratar hoy día. Intervención es un término amplio. No está contenido ni en el Código Procesal Penal, ¿no? No está contenido ni en el Código Procesal Penal, ni en la ley que regula la intervención de la policía ni del Ministerio Público en la investigación. Sin embargo, eh, el código menciona en diferentes oportunidades la palabra intervenir, la palabra retención y también menciona detención. Entonces, hallemos algunas diferencias para poder ubicarnos y para poder ejercer adecuadamente la defensa y para que los usuarios que sean intervenidos sepan, pues, cómo pueden afrontar este tipo de procedimientos policiales. La intervención es un término amplio, ¿no? Es un término amplio, significa tomar parte en un asunto o actividad y también significa usar, cuando una persona usa su autoridad o poder en un determinado asunto. Entonces, si una persona usa su autoridad o poder en un determinado asunto, es algo general, porque también podemos entender que es las retenciones, también en la detención usa pues su autoridad, ¿no? Pero así lo ha querido establecer el Código Procesal Penal y entendámoslo como que es una intervención, un procedimiento policial poco invasivo, poco restrictivo. Cuando se hace, por ejemplo, un operativo de alcoholemia, ¿no? Es muy popular este tipo de operativos y muy popular las intervenciones que se hacen en este tipo de operativos. Tiene este operativo sus particularidades que hay que respetar. eh, si no se hacen, puede provocar la nulidad del proceso o la invalidez de una prueba si es que se va a llegar a juicio. Y sin una prueba válida, el Ministerio Público no tiene caso, ¿verdad? Cabe hacer un paréntesis aquí para indicar que toda investigación, todo procedimiento policial es necesario, resulta necesario que el Ministerio Público intervenga. No solamente porque lo dice el Código Procesal Penal, que el policía debe dar cuenta inmediata al representante del Ministerio Público en caso de que advierta la existencia de un delito, sino porque el que va a llevar a juicio el proceso, el que le va a dar eh, vida, puede aplicar un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, llegar a una terminación anticipada, o si no se acude a ninguna de las salidas alternativas, va a tener que sustentar el caso en juicio. Y quién mejor que quien va a sustentar el caso en juicio se cuide de que todas las formalidades estén debidamente cumplidas. Ese proyecto por ahí de que la policía tiene que dirigir la investigación mm, va sinceramente a provocar impunidad a diestra y siniestra, porque por experiencia les digo, cuando el representante del Ministerio Público participa, es mucho más difícil afrontar un caso y para el Ministerio Público es mucho más fácil lograr una sentencia condenatoria porque él está ocupado en su caso, ha intervenido en las diligencias. Cuando no es así, bueno, la policía a veces no son abogados, tienen algunos tropiezos, algunos incumplimientos de las formalidades que establece el código. Volviendo al asunto. En el caso
el examen para prueba de alcoholemia, ¿no? Esta es una intervención corporal, no es mínima, que tienen que extraer sangre para que determine pues el, el porcentaje de alcohol en sangre, ¿no? Si ha cometido un delito o no ha cometido un delito. Pero el procedimiento del Código Procesal Penal está establecido en el artículo 213. Y en el artículo 213 indica bien claro que la persona que esté conduciendo, ¿no?, el vehículo debe ser intervenido y así se le haga una prueba con el alcoholímetro o el policía advierta, no tiene el alcoholímetro, tiene síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, debe conducirlo a la sanidad para realizar este examen en sangre. No solamente para determinar el alcohol, sino que puede haber ingerido una sustancia tóxica o una sustancia psicotrópica, ¿no? Una droga que también está penado por la legislación penal. Sin embargo, el procedimiento es: intervienes al vehículo, Policía Nacional intervenió el vehículo, le hace el primer matiz, digamos, ¿no? El primer análisis. Puede ser con el alcoholímetro o puede ser evidente, ¿no? El aliento alcohólico. Lo conduce a la sanidad. Y cuando lo conduce a la sanidad, eh, un facultativo, dice el código, ¿no? También en otros artículos dice médico. Cuando dice facultativo, hay que entender que es un médico. Han usado, lamentablemente, un término poco preciso, pero se entiende, y el diccionario, en algunos conceptos, lo toma como el médico. Entonces, solamente puede hacer este tipo de análisis el médico. Entonces, unos me dirán, ¿qué pasa si sale positivo en el alcoholímetro? ¿Si es una prueba? ¿Con eso me puedo ir a juicio? No, no es una prueba. Es suficiente para que te lleven a la sanidad, pero no es una prueba. Eh, Sepan ustedes que la prueba se actúa en juicio, pero la prueba no habla solito el documento. Tiene que darle voz un, un perito, ¿no? En este caso sería un médico. Si nosotros nos vamos al artículo 211 del Código Procesal Penal, establece pues que la intervención corporal son estas extracciones de sangre, también pueden ser extracciones de ADN, solamente proceden para delitos que tengan una pena superior a los 4 años, cuando son ordenadas por el juez. Pero también se establece que si la intervención es mínima, ¿no? Si la intervención es mínima, no necesitan pues esta orden judicial. Un caso práctico podría ser el de la polemia, que es una extracción mínima de sangre. Entonces, cuando dice el código que esta persona que está conduciendo el vehículo es intervenida, o sea, el primer momento de la actuación policial es la intervención, ¿no? Se solicita de repente sus documentos, le hace soplar el alcoholímetro y lo conduce a la sanidad. Para conducirlo a la sanidad, ya dejamos la parte general de decir que es una intervención y ya pasamos a una retención. Las retenciones están reguladas en el Código Procesal Penal también en el artículo 209. Dice en este artículo que la retención no puede superar las 4 horas. Lo mismo ocurre con la retención que se hace para el control de identidad. Esta no puede superar las 4 horas. ¿Qué pasa cuando llegan las 4 horas y no se tiene la prueba? O no se ha identificado la parte en el caso, o al intervenido en el caso de control de identidad. Tienen que soltarlo, tienen que liberarlo. Y si tiene la prueba positiva del alcoholímetro, ¿vale? No, porque el Código Procesal Penal establece que el único que puede hacer este tipo de análisis es un médico. Entonces, la única prueba válida, puede actuar lógicamente en juicio, o un medio probatorio o elemento de comisión válido en este momento de investigación preliminar, es el examen, ¿no? El examen que hace la sanidad por un médico o cualquier otro profesional
especializado, ¿no? Dice la norma. Es un médico, ¿no? Especializado, ¿no? Que haga este examen corporal de extracción de sangre. Tiene 4 horas para tener ese resultado. Si no, ¿qué pasa si el intervenido, que después es retenido y lo llevan a la sanidad para sacarle una muestra de sangre? ¿Qué pasa si el examen da negativo? Con 0.5, con 0.05 de, de grados de alcohol en la sangre, ya una persona ha cometido delito, ya ha conducido en estado de ebriedad. Si esta persona da positivo a ese examen, lo que procede es una detención. Ya nos vamos al siguiente concepto, digamos, ¿no? Primero, cuando le piden los documentos, le hacen soplar el alcoholímetro, estamos hablando de una intervención poco invasiva. Después, un grado más arriba, ya viene la retención, eso de conducirlo. Sepan ustedes, ¿no? Habrán algunos tenido la experiencia o habrán visto que los intervenidos no son esposados, ¿no? Y así en libertad, ¿no? Se les lleva al centro de la sanidad y si da positiva esta prueba, ahí ha cometido el delito. Entonces pasa ya en calidad de detenido y se le comunica al representante del Ministerio Público. Pero lógicamente puede haber algunas confusiones. Eh, de repente ustedes conversan con un fiscal o conversan con un abogado y les va a decir, no, está detenido porque lo han llevado a la fuerza, a la sanidad. No, este procedimiento está regulado en el Código Procesal Penal y se llama retención. Si da positivo, tienen que detenerlo. Lógicamente, como le han privado de la libertad, al momento de ser retenido, la papeleta de detención tendrá pues que considerar la hora en que fue eh, intervenido, ¿no? Esa es la hora correcta que debe considerar el efectivo policial para consignar en la papeleta de detención. Otro punto interesante es que el policía o la policía, ¿no? Debe elaborar un acta de las diligencias realizadas. Inclusive indica el código que debe tener un libro registro en el que se hagan constar las comprobaciones de haber expirado realizadas. Si hay un intervenido y este procedimiento llega a la fiscalía, o ya no llegaron a ningún acuerdo y se va a juicio, y no está este libro registro de intervenciones, ¿cómo podríamos nosotros dar fe de que efectivamente se le intervino? También indica la norma, y esto está reconocido también por los tratados internacionales, que al dar positivo, ¿no? Esta prueba, o en todo caso, al iniciar el registro, ¿no? O sea, cuando ya se le va a tomar la prueba, se le debe explicar para qué es la prueba, para qué consiste esta extracción de sangre al intervenido. Y cuando a uno no le explican los derechos, esa recolección eh, sería ilícita. Entonces, una prueba obtenida en la que no le explicaron al intervenido o al retenido que tenía el derecho o que la prueba era para usarla precisamente en su contra, para que le instauren un proceso por peligro común, por manejar en estado de ebriedad. No le explicaron. La prueba no sé qué posibilidades tenga un proceso penal, porque si se violan los derechos fundamentales de la persona, el juez no puede valorar ese medio probatorio. Y si no le explicaron para qué se estaba realizando la diligencia, lógicamente le están violando el derecho fundamental a la información que tiene todo procesado, de conocer los cargos cuando es detenido o cuando es intervenido. En la legislación peruana hay matices curiosos, ¿no? Mientras que ustedes habrán visto de repente en algún video extranjero, en intervenciones policiales, hay algunas series muy famosas, donde ni bien cogen al intervenido, le leen sus derechos. En el Perú, sepan ustedes que la ley no dice eso. La ley de intervención policial dice que una vez que esté asegurado el imputado, el presunto eh, infractor de la ley penal, el presunto
delincuente, una vez que esté asegurado, en ese momento le tienen que decir sus derechos. Es bastante distinto a la legislación extranjera, ¿no? Porque si en la legislación extranjera no le explicaste los derechos al momento de la detención, esa detención es inválida. En el Perú, una vez que esté asegurado, dice el detenido, en ese momento le tienen que explicar sus derechos, y para eso también hay una carta donde están, pues, un acta, ¿no? Donde está la lectura de derechos, y él firma ese documento que está enterado. Algo así tendrán que implementar en la sanidad, para decir que le han explicado cuáles son los eh, motivos que originan este tipo de diligencias. Y si no hay esto, y él dice no me dijeron, esa prueba podría ser cuestionada. Entonces tenemos claro ya que la intervención es el primer momento, ¿no? Es algo general, es el primer momento donde la autoridad te solicita los documentos, te puede hacer pues, que soples en un alcoholímetro, o simplemente puede llevarte a la sanidad en calidad de retenido hasta 4 horas para que vean el porcentaje de sangre, de alcohol que hay en tu sangre. Sale positivo, ya pasarías a la calidad de detenido por flagrancia, dice el código. El código le autoriza a la Policía Nacional del Perú a detener en caso de flagrancia. Pero si el intervenido se niega a pasar el examen, no podemos forzarlo, no podemos forzarlo. El código dice que en caso se necesite, pues, restrinja derechos, quien debe ordenar esta restricción de derechos es el juez. Pero le pone una limitación al juez. El juez dice, el juez puede ordenar cuando la pena sea superior a 4 años. Si nosotros nos vamos a lo que es el peligro común, la pena es de 6 meses a 2 años. Entonces el juez no podría ordenar esa intervención corporal, no podría ordenar la extracción de sangre. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, existe el delito de desobediencia a la autoridad, que establece una pena de 4 a 7 años por negarse a pasar la prueba justamente de sangre para determinar, pues, si ha habido un porcentaje de alcohol prohibido por el Código Penal. O sea, si tú te niegas, la pena es de 4 a 7 años. Pero si tú pasas la prueba, en el peor de los casos, la condena será de 6 meses a 2 años. Entonces, no pueden obligarte, lógicamente, pero ya el Estado ha impuesto, ¿no? Ha impuesto esta sanción para el que se niega, que comete el delito de desobediencia a la autoridad. Ya no cometerá, pues, el delito de peligro común, porque no hay, pues, la evidencia. Había indicado de que el policía no puede, pues, ser quien determine, quien dé fe de este hallazgo, ¿no? De este hallazgo de que se ha encontrado un porcentaje de alcohol prohibido en la sangre del conductor. Así que eh, hay que tener presente que una cosa es intervención, otra cosa es retención y otra cosa es detención, ¿no? Son diferentes, las tres están reguladas en el Código Procesal Penal, en ninguna de ellas se establece una definición, pero ya les he dado algún alcance para que ustedes tengan idea, y no se puede tener como válida la intervención o la comprobación de grado alcohólico por un policía nacional. O sea, esa es la necesidad de que un médico certifique, pues, este porcentaje de alcohol en la sangre. He querido hacerles este pequeño alcance de diferencias entre intervención, retención y detención, porque me he topado con colegas que están confundiendo, ¿no? Están confundiendo estos términos cuando el propio código los establece y los diferencia. No está detenido quien está retenido, y solamente puedes retener por el máximo de 4 horas. Y solamente vale las pruebas que son
obtenidas conforme al procedimiento formalmente establecido por el Código Procesal Penal. En este caso, en el caso de alcoholemia, solamente vale la prueba de sangre que determine el porcentaje de alcohol, que es realizada por un médico. Bueno, con ustedes me despido. Ha sido un pequeño alcance que ha querido dar el estudio del Carpio y Asociados. Y para cualquier consulta los esperamos en nuestra página web o en nuestro estudio jurídico ubicado en la calle Ayacucho 421. Buenas noches.